vamos a ver es la atrofia. La atrofia es la reducción del tamaño de un órgano o tejido por disminución de las dimensiones y el número de las células. Si ustedes yo esta diapositiva, la cambié porque inicialmente acá decía no hay disminución del número de células, pero en realidad era un error, y sí hay disminución en el número de células, que suele ocurrir por muerte celular. La apoptosis en este tipo de mecanismo adaptativo es el mecanismo más frecuente por el cual mueren las células. Hay una menor síntesis y cantidad de componentes estructurales, porque en el caso de la atrofia lo que se busca es reducir el nivel de función. A diferencia de los otros, acá generalmente los estímulos son estímulos negativos y puede ser fisiológica o patológica, y la patológica local o generalizada. Mecanismos por los cuales se produce la atrofia: menor cantidad de síntesis de proteínas, mayor degradación de proteínas celulares. Utilizan una vía que es semejante a la que ocurre en la caquexia y el marasmo de las atrofias en los tumores, y hay toda una serie de alteraciones en donde uno de los cambios más importantes es la autofagia. La autofagia es comerse a sí mismo. Lo que se busca es echar mano a fuentes de energía dentro de la misma célula. Ese mecanismo de autofagia determina la aparición de vacuolas autofágicas que muchas veces no terminan de degradarse y aparecen cuerpos residuales que se ven de color marrón y se denominan gránulos de lipofucsina, y dado el color, la denominación es atrofia parda. Estas son las causas que vamos a ir viendo. Falta de actividad, pérdida de la inervación, disminución del riesgo sanguíneo, nutrición inadecuada, pérdida de la estimulación endocrina por compresión o por envejecimiento de los tejidos. Las atrofias fisiológicas es habitual en el desarrollo de todo ser humano, al inicio y al final de la vida. Atrofia del conducto tirogloso, del notocordio, involución del timo, la atrofia del útero en el posparto, y la atrofia cerebral senil como un mecanismo de atrofia normal. Y las patológicas pueden ser localizadas o generalizadas. La atrofia fisiológica, con los aspectos histológicos del lado izquierdo la atrofia tímica y del lado derecho la atrofia del endometrio. De un endometrio normal, fíjense cómo las glándulas se vuelven más pequeñas, incluso con una reducción del número de las células. En el caso del timo igual. En la falta por actividad, ustedes saben que cualquier músculo que es sometido a una inmovilidad por cualquier mecanismo, puede ser por un yeso o por falta de utilización, se vuelve mucho más pequeño, mucho más reducido, de mayor consistencia, y los cambios histológicos son precisamente todo lo contrario a lo que se veía en la hipertrofia. Son núcleos mucho más chiquitos, desaparecen las estriaciones. Lo mismo suele ocurrir con el hueso. La estructura trabecular normal del hueso, ante una falta de actividad, se manifiesta con una reducción de tamaño, por reducción de cada uno de sus componentes. Esto es un hueso normal y esto es un hueso sometido a una inactividad prolongada. Son cambios semejantes a los que se van a ver en la osteoporosis. Por disminución del riego sanguíneo, la atrofia senil, fíjense los cambios que va sufriendo. Estos son cortes tomográficos en donde se ve un cerebro de características normales, la tomografía y la macroscopía, y en la involución por déficit de riego sanguíneo, cómo va quedando o cómo se va manifestando macroscópicamente. En el caso de, hay veces que la etiología de la atrofia es multifactorial, como es en la enfermedad de Alzheimer. Si alcanzo a ver, hay una atrofia frontoparietal. Esa atrofia frontoparietal
va a manifestarse con una serie de signos y síntomas que se conocen como enfermedad de Alzheimer. Por pérdida de la estimulación endocrina, una atrofia testicular. Esto es un testículo de características normales y esto es un testículo atrófico. Macroscópicamente suelen ser obviamente de mucho menor tamaño y de mayor consistencia. Por compresión puede ocurrir que una uropatía obstructiva, que significa un cálculo que obstruyó la vía biliar, la vía urinaria, determine que por compresión de la orina se atrofie todo el órgano. Esto es el remanente del riñón. Acá se alcanza a ver mucho mejor, con una dilatación de la pelvis, de los cálices e incluso de los mismos uréteres. Cuando hay un déficit nutricional permanente proteínico y calórico, pasa esto. La caquexia se denomina caquexia o marasmo. Esto también lo vamos a ver en lo que es síndromes paraneoplásicos o síndromes relacionados. La displasia